Ya. Bueno, hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con nuestro estudio, hoy vamos a estudiar sobre la vida de Jesús. Antes de empezar, hermanos, les pido por favor acompañarme en una oración. Gracias, Padre, por encontrarnos reunidos a tus hijos. Gracias, Señor, por cuidarnos, protegernos, por guiarnos, por tus bendiciones, por todo te agradecemos, Señor. Señor, te pedimos que nos perdones de todas nuestras faltas que cometemos a diario, Señor, y ayúdanos a ser hijos dignos tuyos, Señor, a hacer las cosas conforme a tu voluntad, Padre. Padre, te pedimos también por la congregación que se encuentra disperso, Padre, en diferentes lugares. Padre, por esta situación que estamos atravesando. Padre, no podemos reunirnos, Padre, en un solo lugar y poder adorarte, alabarte, Padre, como debe ser. Padre, si es tu voluntad, Padre, termina con esta situación para que todos podamos reunirnos y vernos y poder compartir el amor que sentimos entre todos, Padre Dios mío, y más que todo, juntos poder adorarte, alabarte a ti, Padre Dios mío. Padre, en tus manos encomendamos, Padre, este estudio que se va a realizar. Padre, utilízame como instrumento tuyo, Señor. Haz que hable, Padre, las cosas que tú quieras que diga conforme a tu voluntad, Padre Dios mío. Padre, te pedimos que todo lo que vamos a aprender, Padre, también ayúdanos a poner en la práctica en nuestra vida diaria. Todo eso te pedimos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio Hoy vamos a estudiar sobre la vida de Jesús. Como sabemos, es bien amplio la vida de Jesús. Cada etapa de su vida nos trae un mensaje muy importante, un tremendo mensaje para el desarrollo de nuestra vida espiritual, para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Sabemos que en un solo estudio no vamos a poder abarcar todo. Esta vez vamos a estudiar solamente hasta su etapa de niñez, pero aún así es muy corto el tiempo. Pero vamos a hacer todo lo posible para poder resumir, tocando algunos datos más importantes de la vida de Jesús. Solamente para recordar, hermanos, hemos venido haciendo diferentes estudios desde, ¿no?, más o menos desde el medio año, viendo el estudio, ¿no?, desde Abraham, Isaac, de Jacob, ¿no?, de José, Moisés, ¿no? Luego hemos entrado a los reyes, a Josué, luego a los reyes, y hoy vamos a estudiar la vida de Jesús. Y nos damos cuenta, hermanos, que el plan de Dios es perfecto. Dios siempre ha tenido un plan, incluso un plan para nosotros, incluso antes de la creación del mundo. Sabemos muy bien que un plan tiene su inicio y tiene su fin. Y todo eso se va a realizar conforme a la voluntad de Dios. Y hemos visto en los estudios anteriores cómo se han ido cumpliendo cada promesa que Dios ha hecho, ¿no?, etapa por etapa. Dios es amoroso, misericordioso para con nosotros. Él ha hecho un plan perfecto para sus hijos, pero lamentablemente sus hijos, la gente, la humanidad, se ha ido desviando del camino de Dios. En transcurso de toda la vida cristiana, en transcurso de toda la historia, podemos ver cómo se han ido desviando del camino de Dios. Pero gracias a Dios ha habido también personas creyentes que han creído en Dios, que han tenido fe, ¿no?, sólida en Dios. Y hemos visto las maravillas que ha hecho Dios con sus hijos, a través de sus hijos, a través de sus profetas.
Dios en cada momento está obrando en cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, tiene bastante paciencia para nosotros, es amoroso. Es por eso que desde el inicio de la vida, siempre Dios con paciencia nos ha dado oportunidades para poder volver al camino de Dios, estar firmes en el camino de Dios. Ahora, y de la misma manera, sigue llamándonos, sigue dándonos tiempo para poder nosotros volver al camino de Dios, para poder seguir firmes en el camino del Señor. Sigue dando oportunidad a la humanidad para que muchos más que están tal vez ahorita perdidos se arrepientan y vuelvan al camino de Dios, se reconcilien con nuestro Señor. Hemos visto, ¿no?, a través de sus profetas, que ha sido anunciado, que estaba dentro de su plan de Dios la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él tengamos acceso a la salvación. Entonces vamos a empezar con nuestro estudio sobre la vida de Jesús, primeramente viendo que el nacimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido predicho por los profetas. Conocemos a Jacob, ¿no? Dijo que vendría de la tribu de Judá, ¿no? Luego hemos visto también en nuestros estudios que Moisés dijo que iba a ser profeta como él. Vemos también a Isaías, ¿no? Nos dijo que iba a nacer de una virgen. Miqueas nos da el lugar, ¿no?, de su nacimiento. Y así, los profetas han ido anunciando justamente de esta etapa, ¿no?, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que está dentro del plan de Dios. También sabemos que el nacimiento de nuestro Señor Jesús ha sido anunciado por el ángel del Señor. Primeramente al padre de Juan el Bautista. Encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 5 al 18, ¿no?, que dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisa. Entonces, vemos, ¿no?, que ha sido anunciado al padre, ¿no?, de Juan el Bautista. Vamos a encontrar en Lucas capítulo 1, versículo 5 al 18. Continuamos con la lectura. El versículo 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, la suerte, ¿no?, a ver, vamos a ver acá, ahí está. Le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y sabemos, ¿no?, que si seguimos leyendo, que Zacarías no creyó, por eso incluso se quedó mudo, ¿no?, hasta que sucediese lo que el ángel le había anunciado. Luego tenemos también
que anuncia la Virgen María, ¿no? Encontramos en Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Vamos a leer. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. También, ¿no? Vemos en este relato, ¿no? Donde el ángel se le aparece a María, vemos que se estaba dando cumplimiento, ¿no?, a la profecía, ¿no?, que decía en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Qué decía? En Isaías capítulo 7, versículo 14 decía: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y llamarás su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Se estaba dando el cumplimiento de la profecía. Luego también el ángel se le aparece a José en un sueño, ¿no? Encontramos en Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos a leer. Mateo capítulo 1, vamos a ver, del 18 al 25. Dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Ahí vemos, ¿no?, lo que es también el relato justamente a José cuando no quería recibirle a su mujer, ¿no?, se le apareció el ángel, ¿no? También vemos a los pastores en la noche que nació Jesús, ¿no? Se le apareció en la noche a los pastores cuando estaban haciendo su vigía, ¿no? Encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 14. Vamos a leer, a ver, versículo 8 dice: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí
se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hermanos, acá nos vamos a detener un poco. De verdad, al leer estos versículos, cualquiera, ¿no?, pensaría que jamás, ¿no?, se le aparecería un ángel a unos simples pastores, ¿no?, y humildes pastores. Cualquiera pensaría que el ángel anunciaría, ¿no?, a los religiosos, a los grandes religiosos de esa época, ¿no?, de ese tiempo, a los estudiosos, ¿no?, de las profecías, a los, ¿no? Pero, sin embargo, se le aparece a los pastores. Y sabemos que en esa época los pastores eran tenidos de muy baja estima. Los fariseos despreciaban a los pastores. ¿Y cuál fue la reacción de los pastores? Que ellos, ¿no?, los pastores, observaban, no se observa un temor reverente, ¿no? Continuamos con la lectura. En los versículos 11 y 12 dice: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Cuando nació Jesús, él nació vestido de la justicia de Dios, ¿no? Porque pañales significa lino, ¿no? El lino significa en la Biblia, ¿no?, la justicia de Dios. Desde que nace el Hijo de Dios, nace mostrando al mundo, nace sin pecado. Nace desde que era pequeño con la justicia divina. Luego en el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, ¿no? De repente dice la Biblia, ¿no?, que aparecen una multitud de huestes celestiales, ¿no? Todos los ángeles en el mundo espiritual, ¿no?, se juntaron, ¿para qué? Para acompañar el nacimiento del Hijo de Dios. Y alababan. ¿Qué decían? ¿Cómo alababan? Encontramos en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí estaban anunciando tres cosas, ¿no? Lo primero fue gloria a Dios en las alturas. El nacimiento del Hijo de Dios iba a glorificar al Padre. El nacimiento de ese bebé era la más grande gloria para Dios, ¿no? La más grande gloria que Dios, el Padre, había recibido. Y esta gloria no era en la tierra, sino, dice, esta gloria era en las alturas. Pero en la tierra se anunciaba paz. La palabra paz en griego es irene, que significa unir dos cosas, ¿no?, que estaban separados. Encontramos en Romanos, el capítulo 5, versículo 10, ¿no?, en Romanos capítulo 5, versículo 10, que dice, ¿no?, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nos juntó Jesucristo y el punto de unión fue su cruz, ¿no? Su sangre hizo que nos reconciliáramos con el Padre, con Dios. Cuando los ángeles dicen paz en la tierra, hay dos cosas, ¿no?, que se interpretan. No puede haber paz en tu corazón, en nuestro corazón, hasta que tú y yo, nosotros, no hagamos la paz con Dios. Y esa paz de Dios, ¿no?, es que los ángeles anunciaban que el Mesías traería al mundo. Luego también vamos a ver el tiempo y lugar de su nacimiento de Jesús. Encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a leer el versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Augusto César era un emperador en los tiempos en que el Hijo de Dios iba a nacer, dentro del marco de la historia, ¿no?, se conoce. Que todo el mundo fuera empadronado, dice. La palabra empadronado en el original griego significa censado, ¿no? Y los censos se llevaban en el gobierno romano cada 14 años. Sigamos leyendo los versículos 2 al 5. Dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria.
E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. La profecía de Génesis, capítulo 49, versículo 10, que dice, ¿no? Que decía, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silón, y a él se congregarán los pueblos. Se cumplía, justos, ¿no? Ahora, esa profecía. El cetro de Judá había sido, ¿no? Quitado, ahora se encontraba bajo el imperio romano, con Augusto César, como el emperador general del imperio, con Cirenio, ¿no? Gobernador de Siria. Y Judea estaba incluida, ¿no? En este tiempo como una provincia de Siria. Herodes era el rey de Judea. Herodes descendía de Esaú, ¿no? Que era el hermano de Jacob. Entonces, cuando Jesús nace, ¿no? La tierra prometida no estaba en manos de Israel, estaba en manos de un gobierno pagano. Y los sacerdotes de Dios ya no eran los ministros de Dios, sino sirvientes asalariados, ¿no? Del mundo pagano. Y ahora, justo en ese instante, Silo, el Mesías, Jesús, llegaba. El empadronamiento, el censo que se llevó a cabo fue usado por Dios. En primer lugar, para traer al Mesías al mundo. La profecía decía, ¿no? Vayamos a Miqueas. A Miqueas, capítulo 5, versículo 2, dice: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí la Biblia profetizó con detalles, ¿no? Que el Mesías iba a nacer de un lugar determinado, ¿cierto? María y José no vivían en Belén, ¿no? Vivían en Nazaret, que se encontraba más o menos a 120 kilómetros ¿no? de Belén. ¿Qué fue lo que ocasionó que José y María se trasladaran a Belén? Justamente el censo, el empadronamiento, ¿no? Vemos ahí a Dios, ¿no? Trabajando detrás de los sucesos de la historia. En Isaías, ¿no? Encontramos en Isaías capítulo 14, versículo 24, que dice, ¿no? Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Y vemos en el nacimiento de Cristo un suceso extraordinario. Comienza a desarrollarse para que el Mesías naciera exactamente en el lugar, en el tiempo y a la hora que Dios había determinado que naciera. Estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Vemos que el censo forza a José y a María ir a Belén. Todos iban a regresar a su lugar de su nacimiento. Entonces el censo ocasiona que se cumplan las escrituras, a pesar de los planes humanos. Dios hace que se trasladaran José y María de Nazaret a Belén, para que se cumplieran las escrituras, las profecías. Es interesante, hermanos. Seguimos leyendo el versículo 6 y 7, que dice, y aconteció que estando a ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí vemos el lugar asombroso del nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. No nace rodeado de confort, de comodidades. No había enfermeras, no tenía pediatra. María no tenía ginecóloga, ¿no? Sabemos que la palabra pesebre, según el diccionario de Real Academia Española, dice especie de cajón donde comen las bestias, ¿no? Lugar destinado a la comida de las bestias. Entonces la palabra pesebre en griego significa establo. Entonces, justamente, ¿no? Jesús nace en un establo,
¿no? Y lo acuesta José y María en un pesebre, en un comedero de los animales. Es algo interesante, ¿no? Dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos. Como hoy día está pasando en el mundo entero, que en el corazón de mucha gente no hay lugar para Cristo. Es lamentable, pero eso es lo que está pasando. Luego, no vemos los que lo vieron en su infancia Jesús. Qué gozo, qué privilegio, ¿no? Verlo a Jesús en su etapa de nacimiento, ¿no? Vemos en Lucas capítulo 2, versículos 15 a 20, ¿no? Que lo vieron los pastores, ¿no? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vemos ahí justamente que los pastores, ¿no?, tienen ese privilegio de ver a Jesús recién nacido. Luego, Simeón, ¿no?, un hombre justo y devoto. Encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 25 a 35. Dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Jesús, de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí vemos, ¿no?, lo que es justamente que Simeón lo ha visto. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Justamente acá, Simeón, ¿no?, tiene ese privilegio de tenerlo en sus brazos, ¿no?, a Jesús recién nacido. Luego también vamos a encontrar, ¿no?, que Ana, una profetisa también, ¿no?, tiene esa dicha de verlo, ¿no? Encontramos en Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38, ¿no? Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Luego también, ¿no?, quienes lo han visto, los magos, ¿no? Es una historia conocida que encontramos en Mateo, el capítulo 2, versículo 1 al 12, ¿no? Vamos a leer. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo,
les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. Entonces ahí vemos que los escribas, ¿no? Los sacerdotes sabían dónde iba a nacer Jesús, ¿no? Seguimos leyendo el versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero, siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí vemos, ¿no?, que los magos, ¿no?, también tienen esa dicha, ¿no?, de ver al niño Jesús recién nacido. Luego vemos que Jesús fue nombrado por un ángel, ¿no? Encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21, que dice, ¿no?, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 21, que dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Fue el ángel que le dijo a María qué nombre tendría que ponerle al niño, ¿no? Poca gente tiene ese privilegio. Casi nada, diríamos, casi nadie, ¿no? Poca gente. Juan también ha sido puesto por el ángel, ¿no? Nombre. Pero en este caso el ángel es el que escoge su nombre, pone su nombre, ¿no? El ángel enviado por Dios. Dios en Génesis 17, ¿no?, estableció un pacto, una señal, ¿no?, entre él e Israel, llamada la circuncisión. Y esto se llevaba a los 8 días de nacido el bebé varón. Había que circuncidarlo. Jesús fue circuncidado en cumplimiento de la ley. Se llevaron 3 ritos de acuerdo a la ley con el nacimiento de Jesús. Primero fue la purificación de José y María. José y María no se consideraron, ¿no?, perfectos nunca. La ley judía en Levítico 12 obliga, ¿no?, a las mujeres que tuvieran a un bebé que se purificaran, ¿no? Cuando naciera el niño, 40 días. Y si era niña, 80 días. La purificación de María necesitaba atravesar por 40 días. María atravesó el rito de la purificación. Segundo, ¿no?, lo que es la ceremonia de la dedicación de los varones al Señor, ¿no? Dice la Biblia en Lucas, el capítulo 22, ¿no?, versículos 22 y 23. Lucas, capítulo 22, versículos 22 y 23 dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Entonces, conforme a lo que dice en Éxodo, ¿no?, capítulo 13, versículos 2 y 12, ¿no? En Éxodo, capítulo 13, versículos 2 y 12, dice, versículo 2 dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Versículo 12 dice, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová.
Entonces, conforme a ello, conforme a la ley, María y José cumplieron. Tercer rito, tenía que ofrecer José y María un par de tórtolas o 2 palominos, ¿no? Que como dice acá en Lucas, el capítulo 2, el versículo 24 dice, ¿no? Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. José y María tenían que ofrecer, ¿no? A lo que dice conforme a la ley, ¿no? Un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos tuvieron que hacer la ofrenda a los pobres. Como decía, ¿no? En la ley en Levítico capítulo 5, versículo 7, ¿no? Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, en el uno para expiación y el otro para holocausto. Entonces, María y José eran muy humildes, eran pobres. Por eso ellos ofrecieron, ¿no? Justamente 2 tórtolas, ¿no? O 2 palominos. Encontramos en la Biblia, ¿no? En 2 Corintios, el capítulo 8, versículo 9, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Justamente nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, teniendo todo a su potestad, a su mano, Él se hizo pobre, se hizo humilde, ¿no? Por nosotros. Ha vivido la vida como cualquier ser humano, como cualquiera de nosotros, desde su nacimiento, hasta en peores situaciones, como hemos visto, ¿no? No había espacio para él, tuvo que nacer en un establo, ¿no? ¿Acompañado de qué? De animales, ¿no? Vacas, ovejas, caballos, vacas, ovejas, burros, o sea, por animales. No había visitantes que recibir, no había gente que le rodeaba, que le esperaba en ese momento, solamente José y María y los animales. Pero vemos algo tan grande espiritualmente, ¿no? Como Dios, ¿no? Le ha puesto los ángeles para que lo puedan adorar, ¿no? Luego le visitaron los pastores, los reyes magos, pero vemos la situación real como ha nacido nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y como podemos ver acá en 2 Corintios 8:9, Él se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Y gloria a Dios por eso. Y ahora vemos de que Jesús ha cumplido los ritos, ¿no? De la ley, los ritos de la ley. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tuvieron los padres de Jesús que cumplir con todos estos ritos conforme a la ley de Moisés? Y el mismo Jesús que fue circuncidado, ¿no? En cumplimiento a la ley. Entonces, la respuesta está en, abramos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, ¿no? Que dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. También encontramos en Gálatas, el capítulo 4, versículos 4 y 5. En Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que se
que a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, justamente por eso, ¿no? María y José tuvieron que cumplir conforme a la ley, porque Cristo Jesús ha venido a cumplir la ley. Luego vamos a ver, hermanos, algunos otros eventos también que sucedieron, ¿no? Con relación al nacimiento del Hijo de Dios, de Jesús, de nuestro Salvador, ¿no? Para mucha gente ha sido una situación de gozo, de alegría, se regocijaron, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Que los pastores lo alabaron, ¿no? Y los magos, desde dónde vinieron para poder traerle su presente y adorarle, alabarle, ¿no? Pero también para otros ha sido motivo de celo, ¿no? Y se pusieron bravos, ¿no? Actuaron a la defensiva, como es el caso, por ejemplo, de Herodes, ¿no? ¿Qué hizo Herodes? Sabemos, ¿no? En Mateo 2:16, vamos a leer. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, como podemos ver, ¿no? Herodes, ¿no? Por celoso, ¿no? A fin de no perder el trono, porque la profecía decía que iba a nacer el Mesías, que iba a ser el rey de reyes, ¿no? Entonces Herodes, por eso manda a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Luego, lo más importante, algo también lo más asombroso es que Jesús siempre, ¿no? Tenía protección de Dios a través de sus ángeles. En ningún momento Dios lo ha desamparado. Siempre Él estaba con su Hijo. Vemos en Mateo, el capítulo 2, versículos 13 al 15. En Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 dice: Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscaría al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Algo de verdad ahí vemos, ¿no? El cumplimiento de otra profecía, ¿no? Algo asombroso, actuando la mano de Dios en protección de su hijo. Luego también vemos en la genealogía de Jesucristo, ¿no? Mateo nos da la genealogía de José, mostrándonos que Jesús fue un descendiente directo de Abraham y David, dando los derechos legales al trono, ¿no? Eso encontramos en Mateo capítulo 1, versículos 1 a 16, ¿no? Como podemos ver en este cuadro, ¿no? Justamente para mostrar en esa genealogía que Jesús, ¿no? Era descendiente directo, ¿no? De Abraham y David, ¿no? Lucas nos da la genealogía de María desde Adán, ¿no? Mostrando que Jesús se relacionó con todos los hombres. También vemos, ¿no? Justamente para mostrar que Jesús ha venido de la casa de David, ¿no? Conforme estaba profetizado. Lo que sabemos de la niñez de Jesús, ¿no? No sabemos mucho de la niñez de Jesús, pero los evangelios nos dan lo que necesitamos para confiar en Él como nuestro Salvador personal. El propósito de los evangelios no es, ¿no? De darnos una historia completa, ¿no? Como dice en Juan, ¿no? Capítulo 21, versículo 25 dice, ¿no? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Con esto está diciendo todo, ¿no? La Biblia nos da lo necesario
porque hay muchas otras cosas muy maravillosas que Jesús ha hecho desde su nacimiento, pero que no han sido escritos todos porque simplemente no se podrían, ¿no? Como dice en este pasaje, ¿no? No pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¿Dónde creció Jesús? Vemos en Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40, dice: Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, ¿no? Entonces, Jesús creció en su lugar, ¿no? En Galilea, ¿no? En su ciudad de Nazaret. ¿Cómo creció Jesús? Encontramos en Lucas 2, versículos 41 al 52. Lucas 2, capítulo 2, versículos 41 al 52, dice: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y les dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces aquí vemos, ¿no? Jesús abocado de lleno en la misión que se le había encomendado, ¿no? Que en la misión que su padre le ha encomendado. Ni un momento se descuidó de eso, ¿no? Luego Jesús tenía 4 hermanos, ¿no? Y algunas hermanas, dice la Biblia. Vemos en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 47, dice: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. También vemos en Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? También encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces acá vemos, ¿no?, en los pasajes que Jesús tenía en la tierra, en el mundo, tenía también sus hermanos, ¿no? Y también hermanas. Jesús se dio cuenta de, como hemos visto, ¿no?, de su misión a una edad muy temprana. Jesús siempre estaba abocado a las cosas de su Padre, la misión que iba a cumplir de lleno. En ningún momento se desvió de eso, ¿no? Para terminar, vamos a leer en Lucas capítulo 2, versículos 40, 47, 49 y 52. Versículo 40 dice, Lucas capítulo 2, versículo 40 dice: Y el niño crecía y se fortalecía,
y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Siempre, ¿no? Bien centrado en la misión a la que ha venido a este mundo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces hemos visto en forma resumida las etapas más importantes, los datos más importantes de la vida de Jesús en esta ocasión. No vamos a terminar el estudio por hoy, vamos a terminar acá, nos vamos a quedar acá, pero no ha terminado el estudio sobre la vida de Jesús, va a continuar, ¿no? El siguiente domingo continuaremos con las siguientes etapas de la vida de Jesús. Amén, hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, pueden hacerlo a través del chat. Gracias.